Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una de las cosas que tenemos que tener claras como creyentes o debemos entender, buscar entender, es la voluntad de Dios. Pablo escribe eso a los Efesios: no sean insensatos. La insensatez comienza por no interesarme cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para mi familia. Eh, y lo que tenemos que hacer es ser entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cómo logro eso? Bueno, eso se logra a la luz de las escrituras, porque hay una voluntad revelada de Dios en las escrituras y es la primera que yo debo interesarme en conocer. Esa voluntad revelada de Dios en la palabra. Hay otra voluntad que no está revelada, que tiene que ver con cosas de mi vida personal, viajes o cambiarme de casa, qué coche compro, qué estudio, con quién me caso, todas esas pequeñas decisiones que nos inquietan a veces en la vida como creyentes, pero que no están reveladas en la escritura. Ahora, el primer paso es entender lo que está revelado, no solo entender la voluntad de Dios revelada, sino obedecer esa voluntad, ¿sí? O sea, hay cosas como que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Entonces debo entender eso y debo apartarme, que esté lleno del Espíritu Santo y no me embriague con vino, que la gente, que Dios desea que todos sean salvos y que nadie se pierda, que Dios desea que obedezcamos su palabra, ¿sí? Y muchas cosas más, que amemos al prójimo, ¿no? Entonces, hay mucha voluntad revelada, pero a veces muchos creyentes no se interesan por entender esa voluntad, ni siquiera estudiarla y obedecerla, no. Pero quieren saber lo que no dice la palabra de Dios acerca de sus vidas. Entonces, ¿qué prefieren hacer? Muchos prefieren dar oído a falsos profetas que vienen y les dicen: así dice el Señor, y los timan y los engañan y terminan yendo por un camino totalmente equivocado. Otros que les dicen: no se mueva, quédese quieto, porque el interés de esas personas es que usted se quede toda la vida allí, porque a ellos les conviene y usted nunca cumpla con el propósito de Dios. Otros están esperando que una voz del cielo les diga con quién se van a casar y qué es lo que tienen que hacer, si viajar o no viajar. Y entonces son todos místicos. Este es el creyente místico que necesita eso para poder mover, dar un paso en la vida, y resulta de que todas esas cosas son equivocadas. El Señor Jesús, todo lo que hizo en su vida cuando caminó por esta tierra, lo hizo para cumplir la voluntad de Dios. Él dijo: mi comida es hacer la voluntad de Dios que me envió. Él dijo: yo he venido para hacer la voluntad del Padre, y siempre todas las decisiones, entrar a Jerusalén en un burrito, bautizarse por Juan el Bautista, todo lo que hizo Jesús fue con base en eso, en cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que entender primero cuál es la voluntad revelada para saber, para poder de hecho que Dios me guíe a mí en lo otro, en esa otra voluntad que no está en las escrituras. No nos podemos tampoco paralizar y quedar quietos porque no sabemos cuál es la voluntad. A mí me gusta, en Hechos 16 se narra que el apóstol Pablo emprende un viaje con Timoteo y Silas, y ellos deciden ir a Frigia, pero ahí el Espíritu Santo les prohíbe predicar la palabra. Después ellos se van a Misia para ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permite, y el apóstol Pablo estaba moviéndose y moviéndose, yendo de un lado a otro, pero el Espíritu Santo le estorbaba cuando no quería que fuera a un lugar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que movernos, no se quede paralizado en la vida, o sea, muévase. Una de las cosas que más me gusta a mí y que siempre me he movido yo es en una palabra. Yo siempre le pido a Dios que me dé una palabra escrita, no que me dé una palabra a través de otra persona, no, una palabra escrita. Dame una palabra, Señor, oh Dios, en la cual moverme, y siempre Dios nos ha dado una palabra para movernos en cada decisión que hemos nosotros tomado como familia. Pero que uno tiene que moverse, uno tiene que moverse. Haga algo, no se quede quieto, no se quede esperando allí que algo místico pase y Dios le revele qué es lo que tiene que hacer. Por favor, como creyentes tenemos que sacudirnos de esas cosas, porque eso nos lo inculcan a nosotros muchas veces, y así no es que Dios obra. Finalmente, el apóstol Pablo se le mostró en una visión que un varón macedonio estaba rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y finalmente él pudo entender que la voluntad de Dios era que fuera allí a Macedonia, no eran los otros lugares. Sin embargo, él no se quedó quieto. Entonces, ¿qué puedo yo aconsejarte a ti
como hermano en la fe, mi querido, mi querida, es que, número uno, entiendas cuál es la voluntad de Dios revelada en las escrituras y la obedezcas, la cumplas para ti. Y en aquello que no está revelado para tu vida, entonces muévete, pídele a Dios una palabra y muévete con fe, con confianza en el Señor, que Él, si Él sabe que en tu corazón está ese deseo de hacer su voluntad, Él no te va a dejar ir por el camino equivocado. Un abrazo para todos y bendiciones.